tú eres de los que solo miran la luna? ¿O de los que quieren ver mucho más de ella? ¿De los que se quedan en la superficie? ¿O de los que quieren ver hasta lo más profundo para llegar a lo más alto? ¿De los que miran a través de un cristal? ¿O de los que lo usan para conseguir grandes avances? ¿De los que ven el mundo a través de los ojos de otros? ¿O de los que usan su conocimiento para ayudar a otros a ver el mundo? Si eres de los que no se conforman y quieres ver más allá para seguir creciendo, este es tu sitio. El lugar ideal para ver y aprender lo último y lo más innovador sobre tu especialidad y convertirte en la mejor versión de ti mismo. Science Academy. Ver para crecer. Muy buena tarde, bienvenidos, gracias por estar acompañándonos. Mi nombre es Israel Gallo, yo soy especialista para la parte de extracción de catarata de Carl Zeiss y el día de hoy pues estamos muy contentos porque vamos a iniciar en una parte de Latinoamérica con el lanzamiento de un dispositivo que nos tiene con bastante expectativa y que bueno, seguramente será una herramienta bastante buena que les permitirá reducir los tiempos de quirófano, tener más y mejores herramientas para sus procedimientos quirúrgicos. En el marco de este lanzamiento, del lanzamiento de MyLoop, el día de hoy nos estarán acompañando dos doctores que seguramente ustedes conocen y que conocen bien. El primero de ellos es el doctor Guillermo Tapia. El doctor Guillermo Tapia, egresado de la Universidad de Costa Rica con una licenciatura en medicina y cirugía, tiene también un doctorado profesional en medicina y cirugía, un posgrado en oftalmología por la Universidad Nacional Autónoma de México y un posgrado de alta especialidad en córnea y cirugía refractiva en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Ahí tuve el gusto de conocer al doctor Guillermo. En la parte de la experiencia profesional es médico cirujano y cirujano oftalmólogo del Departamento de Oftalmología del Hospital México en la Caja Costarricense de Seguridad Social. De la misma forma, es médico cirujano oftalmólogo en la Clínica Oftalmológica también de la Caja Costarricense, médico cirujano oftalmólogo con su especialidad en córnea y cirugía refractiva en Oftalmocima, en San José, allá en Costa Rica. Y bueno, cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas. Como miembro de asociaciones, es miembro de la Asociación Oftalmológica de Costa Rica, de la American Academy of Ophthalmology, y también de la American Society of Cataract and Refractive Surgery. Es también miembro de la Asociación de Oftalmología Panamericana y de la Association for Research in Vision and Ophthalmology. Muchísimas gracias de antemano, doctor, por estarnos acompañando en este lanzamiento de MyLoop. En un segundo momento nos estará acompañando también el doctor Claudio Ulrich. Estoy seguro que todos ustedes lo conocen y lo conocen perfectamente bien. El doctor Claudio es egresado del Hospital Luis Sánchez Bulnes de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y es subespecialista en córnea y cirugía refractiva. Actualmente es el director médico de la Clínica 2020 allá en San José. Es expresidente de la Asociación Oftalmológica de Costa Rica y editor de Catarata de Alaxa. Es también editor de la revista Highlights Ophthalmology y de la revista Highlights of Vitreoretina. También pertenece también al Comité Editorial Internacional de la Revista Mexicana de Oftalmología. Ambos doctores muy queridos y muy respetados, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, y me atrevería a decir que en buena parte del orbe. En Carl Zeiss México estamos más que agradecidos por contar con su apoyo para este lanzamiento.
El día de hoy vamos a dividir este lanzamiento, este evento, básicamente en 3 partes. La primera de ellas, les voy a platicar un poco sobre las características de MyLoop. No voy a profundizar mucho porque creo que no es necesario profundizar mucho. MyLoop tiene la peculiaridad de que podemos apreciar mucho mejor sus alcances viéndolo de la forma en la que lo vamos a hacer en la segunda actividad. Esta segunda actividad consistirá en que tanto el doctor Guillermo como el doctor Claudio nos compartan cuál ha sido su experiencia con el acercamiento con MyLoop, y en un tercer momento de la actividad, en una tercera actividad, vamos a estar teniendo una ronda de preguntas y respuestas. Así que mientras yo les platico y mientras los doctores también les platican sobre MyLoop, vayan tomando nota de las preguntas que nos quieran hacer para que en la ronda final de preguntas y respuestas podamos con todo gusto compartirlas con el doctor Claudio, con el doctor Guillermo, y podamos profundizar más sobre cualquier tema que quieran hacerlo. Así que, bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos. Nuevamente les agradezco que nos estén acompañando y sin más ni más, les presento a nuestro esperado MyLoop. Este dispositivo lo que nos está ofreciendo es la oportunidad de decirle adiós a ese desafío que nos pueden llegar a representar las cataratas densas. Es un dispositivo que está indicado para la fragmentación del cristalino y lo hace a través de un filamento de nitinol. Este filamento tiene 2 características. La primera de ellas es que es bastante elástico y la segunda de ellas es que es autoexpandible. MyLoop lo que hace es permitirles a ustedes lograr una fragmentación del cristalino sin utilizar ningún tipo de energía como lo haríamos con un equipo de facoemulsificación. Entonces, no importa el grado de madurez o de opacidad o de dureza o de densidad del cristalino, MyLoop nos va a permitir hacer la fragmentación del mismo sin utilizar ningún tipo de energía y sin tampoco ingresar una cantidad importante de líquidos o de irrigación en la parte del ojo. Entonces, lo vamos a utilizar de manera conjunta con el equipo de FACO o con el láser de femtosegundos si ustedes están acostumbrados a hacerlo. No viene a desplazar estos equipos, viene como una herramienta adicional para la parte específica de la fragmentación del núcleo en la cirugía de extracción de catarata. Entonces, seguramente ustedes habrán ya escuchado en algún punto de MyLoop, a lo mejor puede que ya lo hayan visto, pero si no, aquí les hago una radiografía un poquito más a profundidad de MyLoop. Es un dispositivo que básicamente lo podemos comparar con cualquier pieza de mano, es de plástico, tiene un mecanismo que es el mecanismo azul que ustedes observan en la parte central. Este mecanismo tiene 2 puntos de contacto y permiten tanto expandir como contraer el filamento de nitinol. El dispositivo tiene también un sistema de bloqueo que lo que hace es ofrecernos la oportunidad de hacer 5 deslizamientos hacia adelante y hacia atrás. Lo podemos mover 5 veces hacia adelante y hacia atrás, y una vez que se alcancen estas 5 veces, el equipo se bloquea. Lo que permite eso es no utilizar en demasía el dispositivo y, bueno, comprometer la seguridad de tratamiento para no tener ningún tipo de complicaciones durante los mismos. En la parte más frontal, más próxima a lo que es el aro de nitinol, el equipo cuenta con un par de anillitos de silicón que nos van a indicar hasta dónde tenemos que entrar con el dispositivo. Probablemente ustedes vieron en algún momento algún MyLoop generación 1, y este MyLoop generación 1, en lugar de estos anillos, tenía unas marcas realizadas con láser, pero que en ese punto, si no teníamos la suficiente precaución o si no estábamos muy alerta de esas marcas, podíamos entrar más de lo debido. Ahora, con estos anillos de silicón, el tope es un tope físico, ya no es solamente visual, y ya estamos entonces mucho más seguros de que no vamos a entrar, además de que vamos a entrar en la posición en la que tenemos que entrar. Seguramente los doctores les podrán platicar sobre ello. La presentación de MyLoop es una caja con 5 piezas, cada una de ellas viene empaquetadas de manera individual, evidentemente estériles, y pues bueno, seguramente ustedes ya lo vieron al principio, pero les voy a mostrar este videíto que nos permite observar, por un lado, la gentileza que tiene MyLoop con la cápsula
Y por otro lado, la fortaleza que tiene MyLoop con una catarata, no importa lo duro que sea. Por ejemplo, vean cómo hace el corte de una almendra. Ahí lo vamos a ver, como cuando contraemos el loop, podemos cortar algo tan duro como eso. Y sin embargo, cuando entramos en contacto con algo tan sensible como una yema de huevo, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, este video me gusta mucho porque creo que expone de manera muy clara, de manera muy concisa, cuáles son esas dos características que hacen que MyLoop sea un dispositivo completamente seguro y completamente confiable. Entonces, sin más ni más, prefiero dejarle el foro tanto al doctor Guillermo como al doctor Claudio para que ellos puedan platicarnos cuál ha sido su experiencia en los primeros casos que han realizado con MyLoop, cómo cómo le fue en sus primeros casos, y que nos puedan compartir también algunos consejos o cualquier información que nos pueda resultar útil para empezar a integrar MyLoop como una herramienta adicional para nuestra práctica diaria. Nuevamente, muchas gracias a todos y le cedo la palabra al doctor Guillermo. Bueno, buenas tardes, buenas noches, Israel, muchas gracias por la invitación. Saludos a Claudio también, hace días no te veo. Bueno, yo la verdad que sí, estoy muy contento con la llegada de MyLoop acá, porque me parece que sí va a ser una herramienta muy útil, especialmente en obviamente, cataratas un poco más duras, con núcleos más duros, donde nos permita minimizar bastante los tiempos de ultrasonido, minimizar lo que es la tracción mecánica sobre las células, también la cantidad de fluidos, ¿verdad? De irrigación que tengamos que utilizar, y de esta manera, pues obviamente, mejorar los resultados visuales, la recuperación visual más rápida, menos efectos deleterios sobre la córnea. Yo realmente tengo apenas unos cuantos casitos recién la semana pasada y la antepasada que empecé a utilizarlo, no lo había utilizado antes. Creo que Claudio sí tiene más experiencia que yo, pero con estos poquitos casos que he hecho, creo que estoy muy contento. La verdad que me he dado cuenta que la curva de aprendizaje me parece que es relativamente sencilla. El dispositivo es pero muy amigable. Incluso ahorita el caso que les voy a presentar fue casi, creo que el primer caso que hice, y lo pude utilizar incluso en un paciente con un ojo un poquito incómodo, con una pupila pequeña, o más o menos pequeña, y la verdad que el dispositivo se puede utilizar sin ningún problema y da mucha seguridad. Creo que con respecto a lo que yo había visto en la versión anterior, me parece que la incorporación de ese tope de los anillitos de silicón creo que es bueno, porque le permite a uno como estar pendiente de algo menos, ¿verdad? De no estar pendiente tanto de la marca que había en el dispositivo anterior, y que había que estar más o menos viendo que no nos metiéramos mucho, sino que ahora ese tope ya físico, mecánico, nos permite trabajar sin estar concentrándonos en esa parte. Yo le contaba a Israel que hace un tiempo yo hice unos cuantos casos con un MyLoop casero fabricado con cuerdas de guitarra, pero la verdad que es totalmente distinto. Ya obviamente el dispositivo bien hecho, la verdad que con el dispositivo hechizo así era a veces un poquito complicado, pero con el MyLoop la verdad que estoy muy contento con estos primeros casos. La verdad todavía no he tenido oportunidad de utilizarlo en una catarata bien dura, porque pues recién fue así como ahorita estas últimas 2 semanas no tuve ninguna, pero estoy pues ansioso esperando poderlo probar, porque va a ser de gran ayuda. Seguramente. Entonces, bueno, quería presentarles un videito. Como les digo, este fue mi primer caso. Espérate para ponerla un momentito. Ahí lo pueden ver. Sí. Sí. Problema. Buenísimo. Entonces, esta es una
un caso de una catarata no tan dura, sin embargo, era un ojito un poquito incómodo, una señora que había tenido una reconstrucción de párpado inferior por un carcinoma epidermoide, entonces una hendidura palpebral un poquito estrecha, ahí se puede ver un poquito de tejido todavía de granulación, un poquito de limitación a la depresión del ojo, y la pupila, pues, con una midriasis ahí media, ¿verdad? De esas pupilas que uno ya ve que durante la cirugía se le va a cerrar un poco. Básicamente, por un momento lo pensé si utilizar el MyLoop por el hecho de que la pupila no dilataba lo que me hubiera gustado. Sin embargo, pues viendo otras experiencias vi que pues el dispositivo se comporta muy bien y decidí utilizarlo. Ahí disculpen ahí que me descentré un poquito sin darme cuenta en el video, ya ahorita me regreso. Básicamente la capsulorhexis, haciéndola ahí casi que viendo el borde del margen pupilar para que quedara un tamaño capsulorhexis adecuado, más pensando en utilizar el MyLoop. Hacer una buena hidrodisección, ¿verdad? Creo que es muy importante, más si vamos a utilizar este dispositivo. Y ahí con el viscoelástico, pues tratar de dilatar un poquito más y abrir un poquito de espacio para tener más visualización. Ahí se puede ver cómo el dispositivo entra y sale con el movimiento del botoncito azul. Pero me di cuenta que no es necesario tenerlo totalmente recogido, pero puede estar todavía un poquito expandido y entra muy bien por la incisión. Ahí se puede ver cómo los anillitos de silicón hacen un tope en la incisión, entonces nos permite pues no estar ya pensando en esa parte. Y ahí es importante abrir el loop completamente cuando estamos en la dirección horizontal antes de empezar a rotarlo. Ahí ya empecé entonces a girarlo. Ahí podemos ver dónde se ve el reflejo en la parte posterior del cristalino, donde pasó el blue, y ahí hice el corte. Que era el primer caso, me di cuenta que a veces el loop se queda un poquito pegadito con los fragmentos que recién partió, entonces es mejor tener el segundo instrumento ahí a mano, ¿verdad? Que tal vez es bueno tenerlo a veces ya de una vez adentro del ojo, para ayudarse primero a que no se le vengan los pedacillos y a poder liberar el loop. Ahí se puede ver como el corte realmente es muy bueno, o sea, un corte excelente, que en este caso solo hice un corte partiéndolo en dos mitades, y ya con esto pues me permite empezar a chopear cada una de las mitades, aunque la pupila se ha cerrado un poquitito, pero ya el tener esas dos mitades hechas me permite trabajar con mucha seguridad ahí en el centro, despacio. Creo que el ahorrarse, el tener que partir, obviamente la catarata en un caso así, pues me da más seguridad y aparte pues el ahorro en tiempos de FACO y en tiempos cantidad de irrigación que voy a utilizar. Ahí pueden ver cómo las dos mitades quedaron muy bien hechas. Ahí básicamente terminando de chopear los minutitos. Creo que el dispositivo realmente no sentí que generara un estrés, digamos, sobre la cápsula. Creo que es bastante amigable con la cápsula del cristalino. Bueno, ahí podemos ver ya nada más terminando de aspirar la corteza, fijándose, levantando un poquito ahí el iris para estar seguros que todo esté bien limpio. Como les decía, al principio a mí me daba un poquito de temor, digamos, pensar donde uno va haciendo el giro y el loop se va abriendo dentro del saco, pero la verdad que el saco se mantiene súper estable, no se siente ningún estrés importante y todo el tiempo la verdad que le da a uno mucha seguridad. Ahí después, bueno,
implantando un lente monofocal, un Lucía monofocal, ahí con cuidadito para que pase a través de la pupila, que ya está bastante cerradilla. Lo terminamos de acomodar dentro de la bolsa y prácticamente pues ya la cirugía finaliza. La señora al día siguiente, la verdad que todo estaba muy bien, la córnea perfectamente transparente, la verdad que un resultado muy bueno y ella muy satisfecha. Así que creo que esta primera experiencia que tuve, la verdad que me dejó bastante contento y obviamente creo que pues la utilidad principal va a ser en cataratas pues, más duras, ¿verdad? Esta pues es una dureza media ahí, pero creo que en cataratas más duras nos va a permitir poder trabajar pues con mucho menor estrés para el ojo. Incluso si es una catarata ya que no nos permita trabajar con facomulsificación, pues si va a ser una extracapsular, pues podemos trabajar por incisiones más pequeñas y hacer una extracapsular de incisiones, qué sé yo, de 4 o 5 milímetros a nivel escleral, sacando los fragmentos por separado y obviamente pues con todas las ventajas que esto conlleva. Así que espero pues seguirlo probando, seguirlo utilizando. Hice otros tres casos. Igual, cataratas no tan duras porque no, como les dije, no tenía ninguna esta semana anterior, pero la verdad que incluso en cataratas más blandas, ¿verdad? Pues el dispositivo trabaja muy bien, aunque sabemos que pues ahí no va a ser tan necesario, pero se puede utilizar y igualmente nos fragmenta el núcleo antes de entrar ya con la pieza de mano de Faco. Y este era el casito que les traía. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Qué incisión fue, doctor? 2.2. Perfecto. Solo quería hacer la nota. Ahora el doctor, muchas gracias, doctor Memo. Ahora el doctor Claudio nos va a apoyar también ahí a presentar algunos gatitos. El doctor Claudio tiene más experiencia con MyLoop. Seguramente él nos podrá platicar sobre sobre más casos, porque él ya tiene un poco más de casos ahí en su haber. Muchas gracias, doctor Claudio. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al ingeniero Gallo. Ahí se ve la pantalla. Sí, perfectamente. Perfecto. Un saludo a Memo y a todos los que nos están acompañando hoy. Vamos a hablar un poquito de MyLoop. Tuve la oportunidad de utilizarlo incluso cuando estaba en una fase antes de la comercialización de este producto, y entonces les voy a hablar un poquito de la experiencia que hemos tenido. Evidentemente es una charla patrocinada por Zeiss. Ya hablaron bien cómo funciona el loop o el lazo, que es un lazo de nitinol, una aleación de níquel y titanio que tiene mucha memoria. Siempre cuando abrimos el dispositivo hay que estar seguro que estamos dentro de la bolsa. Es buena idea siempre en los primeros casos teñir la cápsula. Y aún en cataratas muy duras como esta se logra ver cómo pasa por detrás el alambre o el microfilamento. Y cuando lo cerramos, decía Memo que no cierra por completo. A veces queda 1.5 milímetros sin cerrar. Entonces hay que hacer una pequeña maniobra de mover un poquito la muñeca para que termine de fragmentarse ese puente central que queda cuando no se cierra por completo. Decía Memo que había usado una cuerda de una guitarra y ya eso está descrito también previamente usando un alambre de acero inoxidable. Pero el gran problema que tenía este alambre de acero inoxidable es que no era lo suficientemente flexible. Entonces requería de una incisión grande de 5 milímetros por lo menos o mayor. Y eso lo que se hacía era fragmentar la catarata a través de esa incisión relativamente pequeña de 5 milímetros y extraer los fragmentos, como bien dijo Memo, que se podía hacer una extracapsular por una incisión más pequeña. El doctor Ian Chulev desarrolló una idea similar usando un microfilamento con un material diferente.
Esta aleación de níquel y titanio, el nitinol, se usa mucho en oftalmología, lo hemos visto en el septo, por ejemplo, lo hemos visto también en dispositivos de mix como en el hidrus, en estos dispositivos que se usa para glaucoma, y tiene varias propiedades muy importantes. Primero, tiene una gran memoria, entonces vemos que ese lazo se abre hasta 10.5 milímetros, se cierra a 1.5 y cuando lo volvemos a abrir, la memoria permite que el lazo regrese a la forma que deseamos para fragmentar el cristalino. El filamento tiene 300 micras de diámetro, 50 filamentos más delgados, sin embargo, el más delgado no tenía la misma memoria y entonces está diseñado de tal forma que tenga una memoria muy buena para que siempre, una vez que lo abramos, tenga la misma forma y que tenga la suficiente fuerza para fragmentar una catarata dura o incluso una almendra como lo mostró el ingeniero Gallo. Entonces ya vimos que es un dispositivo sencillo que tiene un mango o una empuñadura para sostenerlo, un pequeño botón que vamos a deslizar hacia adelante y hacia atrás y eso va a abrir y a cerrar el lazo. Hay varios artículos, relativamente nuevo, pero hay varios artículos. Este es un artículo reciente del Journal de Catarata y Refractiva de enero de este año, donde llama la atención que se redujo mucho el tiempo de FACO, sobre todo en pacientes con cataratas arriba de grado 3. Y también disminuye mucho el tiempo de FACO y como decía Guillermo, también se reduce mucho la irrigación y aspiración. Otro estudio, mostró mejores agudezas visuales. Entonces, si se usa menos energía y tenemos cirugías menos traumáticas, pues al menos en este estudio de 118 ojos encontraron mejores agudezas visuales e incluso algo que llama la atención es que tuvieron resultados más cercanos al target refractivo cuando usaron el MyLoop. En este estudio que se hizo en Panamá, en la clínica del doctor Calvo y el doctor Orillac, también 101 pacientes, cataratas grado 3, 4, y se dieron cuenta que se reducía casi un 53% el CDE por la cantidad de ultrasonido que se usaba cuando se utiliza el MyLoop contra una catarata convencional. Este fue uno de mis primeros casos. En el 2017 me invitaron a Panamá a participar de una caratatón o de una sesión de cirugías para bien social. Y es una catarata morganiana. Vemos que tiene está licuado la corteza. Este tipo de cataratas son difíciles porque el saco, además de que está distendido, pues tienen núcleos pequeños, muy duros. La catarata morganiana tiene la característica que el núcleo es muy pequeño y a veces cuesta incluso sostenerlo porque baila por dentro de esa bolsa grande. Entonces vamos a ver cómo en este caso, que fue uno de los primeros que hicimos, o que tuve la oportunidad de hacer, aspiramos esa corteza que está licuefacta o que está hecha líquido y vamos a utilizar el MyLoop. Aquí se ve que tenemos la cápsula con azul y eso es algo que puedo aconsejar para los primeros casos, para estar seguro que uno va a abrir el dispositivo dentro de la bolsa. La peor torta que se puede uno jalar es abrirlo por fuera y llevarse la zónula. Entonces eso nunca me ha pasado, pero hay que estar muy seguro de que uno está dentro de la bolsa. Cuando lo fragmenta, tiende a rotarse un poquito. Entonces vamos a ver en videos más nuevos que tiende a usar un segundo instrumento para evitar que ese núcleo quiera rotarse. Sobre todo este que era más pequeño que la bolsa, tiende a tratar de rotarse y uno lo puede fragmentar en 2, en 4 o las veces que quiera. Estas son cataratas muy duras, entonces aquí decidí fragmentarlo en 4. Y van a ver que es un caso muy interesante. Este caso lo presentamos en el ASCARS en el 2018, en el curso de la doctora Lupita Cervantes de Aprendiendo Nuestros Errores. Y van a ver que es una catarata sumamente dura. Entonces aquí lo vamos a cerrar nuevamente el lazo, o cerramos otra vez lo que sería el filamento de nitinol. Vemos que es un dispositivo viejo porque tiene la marca que decíamos, esa marca negra, que era para que uno no se pasara de esa marca en la incisión. Actualmente tiene ese tope de silicón, entonces es más fácil. Y aquí vemos, como decía Guillermo, se fragmenta perfectamente, una catarata sumamente dura. Vean la fuerza que tengo que hacer para que se rompa esa catarata. Entonces una catarata morganiana muy dura. Aquí hay que hacer gran fuerza para fragmentarla.
Y este fue un caso muy interesante porque luego de eliminar uno de los cuadrantes, pues empecé a tener problemas de oclusión de la punta. Aquí vamos a ver que ya la punta está parcialmente ocluida, ella no está aspirando. Entonces, ahí vamos a ver que trato de tomar los fragmentos y ya la punta ya no aspira, en realidad está tapada. Normalmente sacamos la punta, pone uno el ultrasonido 100 fuera del ojo, trata de destaparla. En este caso decidimos cambiar la punta. Vamos a proceder a continuar con la cirugía y sigue tapada. Es una segunda punta tapada. Entonces aquí lo que hicimos fue sacar otra vez la punta fuera del ojo, tratar de destaparla y cambiamos por tercera vez la punta. Entonces vamos a ver que meto una tercera punta para que se den una idea de la clase de dureza que era esta catarata. Y aquí me pasó algo muy interesante. Van a ver que haciendo la facofragmentación de esta última punta, pues sigue tapada. Y entonces era evidente que no era la punta, era una catarata tan dura que toda la tubería estaba ocluida con fragmentos de la catarata. Eran fragmentos que no estaban bien emulsificados y eran tan espesos que estaba tapada. Tuvimos que cambiar la tubería y cambiar el cassette. Entonces, una vez que se cambia la tubería, se continúa con la cirugía. Y en realidad, pues ahora vamos a ver otra complicación que ocurre de lo duro que es esta catarata. Probablemente en algún momento toqué la punta con el segundo instrumento, pero vean lo que pasa aquí. Termina, al final, esto es una catarata más dura que la almendra que nos enseñó Israel. Porque vean lo que va a pasar. Sí, es una catarata piedra, mira. Se rompió la punta. Entonces terminó rompiendo la punta, saco la punta, la cambiamos y es una catarata de terror, una catarata durísima, pero gracias a que se había fragmentado adecuadamente con el MyLoop, pues vamos, ya lo que sigue lo voy a adelantar, pero logramos terminar la cirugía, colocamos un lente intraocular monofocal y al final pues logramos resolver la cirugía. Pero eso es un caso bonito porque nos da una idea de la dureza de esa catarata y de qué tan funcional o qué tan bueno puede ser el MyLoop. Entonces, normalmente yo lo uso en cataratas muy densas. Esa vez que tuve la oportunidad de ir a Panamá, ellos nos chequearon uno, se pudo usarlo durante algún tiempo, luego fue aprobado en Estados Unidos y tuve la oportunidad de usarlo durante algún tiempo en unos casos, usándolo siempre en cataratas muy duras, porque como era escaso, trataba de usarlo en casos muy especiales. Hoy en día que ya tenemos disponible en Costa Rica, pues probablemente lo use de forma rutinaria en otro tipo de casos, pero generalmente lo estaba usando en casos de cataratas muy densas. Cataratas blandas, todos sabemos que las cataratas muy blandas, uno piensa que son muy fáciles, pero a veces no se puede fragmentar porque es tan blanda que uno con el segundo instrumento trata de fragmentar o de separar y lo que hace es como estirarse y no termina de romperse. Entonces puede ser una buena idea usarlo en cataratas blandas, en pseudoexfoliación y en pupilas pequeñas, como nos mostró el doctor Tapia hace un ratito. Esta es una paciente con pseudoexfoliación, con una catarata que es una catarata blanda, no es una catarata dura, entonces quise mostrarla para enseñarles también cómo se puede utilizar en cataratas blandas. Aquí vemos cómo pasa por detrás. Siempre es buena idea usar un segundo instrumento para evitar que el núcleo, cuando cerramos el lazo, trate de botarse. Entonces aquí con un segundo instrumento lo detengo. En realidad no hay que hacer fuerza, eso se cierra muy fácil, ahí está separada ya el núcleo en dos, lo vamos a rotar. Es una catarata muy blandita, pero vamos a rotarlo y fragmentarlo en 4. Entonces también esas cataratas muy blandas, incluso para residentes o personas que están empezando facomosificación, pues tiene una gran ventaja empezar con el cristalino ya fragmentado. Empieza uno la cirugía, igual que con el láser de femtosegundo, empieza ganando porque ya está gran parte de lo más importante ya hecho. Entonces aquí vemos cómo ya está fragmentado en 4 y simplemente es aspirar esos 4 fragmentos y vemos cómo quedan perfectamente cortados
separados esos 4 cuadrantes y eso facilita mucho la cirugía. Una pupila pequeña, un caso parecido al que mostró el doctor Tapia, pupila pequeña, hay que tener cuidado de que estamos abriendo el dispositivo dentro de la bolsa capsular, lo botamos, a veces se puede uno pasar un poquito y lo regresa para ver el reflejo, sobre todo si es una catarata muy dura, ver el reflejo, vemos que aquí también tiende a tratar de rotarse, entonces es buena idea siempre usar un segundo instrumento. Este también es un video viejo, hoy en día trato de usar un segundo instrumento para que no se rote. Con el mismo dispositivo uno puede rotar el núcleo para terminar de disecarlo en 4 o puede ayudarse a un segundo instrumento. Puede usarse también para fragmentar una catarata negra o muy dura y hacer una extracapsular con una incisión más pequeña. Cuando se estaba desarrollando este dispositivo, se desarrolló también uno que era un biloop, eran dos lazos. Entonces la idea de esto era fragmentar el cristalino en un solo cierre en 3 fragmentos. Una buena idea cuando uno hace este tipo de cataratas tan duras, cuando va a usar el MyLoop, es hacer rexis grandes. Aquí vemos cuando este era un prototipo, que eran dos loops o 2 lazos. Aquí vemos cómo lo vamos a introducir, igual que el MyLoop, por dentro de la bolsa capsular. Este video también lo presentamos en ASCRS hace unos años. Y la idea era hacer una extracción extracapsular de una catarata brunescente por una incisión más pequeña, no tener que ampliar tanto, sino que fragmentarla en 3 en este caso y extraerla a través de una incisión pequeña. Cada día hacemos menos extracapsulares, pero puede ser una opción bonita para un caso que lo requiera, una catarata realmente negra como esta que estamos viendo. Entonces aquí vemos cómo se usa el segundo instrumento. Vamos a cerrar esos 2 loops y se va a fragmentar la catarata en un solo cierre en 3 porciones. Y la idea es, a través de una incisión de unos 5 o 6 milímetros, sin necesidad de tener que ampliar mucho, extraer esos fragmentos. Lo voy a adelantar un poquito porque está un poquito aburrido. Vamos a aquí con unas pinzas que en realidad es para Smile, para sacar lentículos. Sacamos esos fragmentos de la catarata. Vemos que es una catarata negra, ¿verdad? Logramos extraer los 3 fragmentos a través de una incisión relativamente pequeña, algo parecido a lo que está descrito con el anillo, con el lazo de acero. Los hindús en la India habían descrito esto usando un lazo de acero inoxidable. Entonces aquí rotamos ese último fragmento, que es el fragmento del centro. Igual, usando siempre mucho viscoelástico, se extrae y lo colocamos en una sutura, aspiramos los restos corticales, colocamos una lente monofocal de 3 piezas y en realidad es una cirugía, una extracción extracapsular de una catarata negra a través de una incisión relativamente pequeña, con pocas suturas. Vemos los fragmentos, que es una catarata realmente negra, y vemos el postoperatorio, una córnea clara, una pupila redonda, y eso puede ser una opción para aquellos casos que requieren una extracapsular. Para finalizar, voy a hacer unos pequeños comentarios o recomendaciones de cosas que me han servido en MyLoop. La primera, siempre teñir la cápsula anterior con azul tripano para estar seguros que estamos dentro de la bolsa, que no estamos por encima. Entonces colocamos azul tripano, luego nuestra técnica convencional usando un viscoelástico dispersivo. Esta cirugía está grabada con un microscopio Lumera 700 que tiene muy buen reflejo, pero es una catarata durísima. No se ve tan dura porque se ve un buen reflejo y entonces uno podría pensar que no está tan dura, pero en realidad es una catarata bastante madura. Cuando uno empieza, es buena idea también hacer rexis un poquito más grande de lo que está habitual o lo que hacemos normalmente, es la de unos 5,5 milímetros, para manipular mejor el núcleo y también para estar más tranquilos cuando uno abre el loop dentro del ojo que está por dentro de la bolsa. Entonces, el primer consejo, teñir la cápsula. Segundo consejo, hacer una rexis grande.
Tercer consejo, siempre hidrodisecar. Siempre hay que tratar de que ese núcleo esté separado de la bolsa, o que ese cristalino esté separado de la bolsa, para poder meter el lazo o abrir el lazo dentro de la bolsa capsular. Siempre hidrodisecamos, botamos el núcleo. Y aquí vemos, siempre me gusta revisar que funcione bien el MyLoop. Lo abrimos primero fuera del ojo, luego ya dentro del ojo lo vamos abriendo por dentro de la bolsa, como decía Guillermo. Cuando una vez que ya está abierto, lo empieza uno a rotar, se lo abre de forma horizontal, lo rota, se puede ayudar de un segundo instrumento, y ese segundo instrumento, básicamente la idea es que el núcleo no se nos rote, o que mantenerlo dentro de la bolsa capsular. Y aquí vemos cómo se separa perfectamente esta catarata, que es una catarata densa. La partimos en dos, y aquí la voy a partir otra vez en dos, y eso realmente pues facilita muchísimo poder realizar este tipo de cirugía. Normalmente estas cataratas tan duras, la parte posterior del cristalino tiene una placa o tiene como un caucho que uno cuesta mucho a veces fragmentarlo, y entonces el poder hacerlo con el MyLoop creo que es una gran ventaja. Aquí vemos que es un corte nítido, ya tenemos 4 fragmentos. Entonces uno empieza la cirugía, hasta el momento no hemos usado ultrasonido, no hemos utilizado irrigación expiración tampoco, y empieza uno ya con la cirugía, ya ha empezado la parte más difícil, ya es mucho más sencillo a partir de la fragmentación continuar, y se facilita mucho un procedimiento de una cirugía de catarata, sobre todo estas cataratas tan duras. Aquí vemos cómo se elimina esa catarata. Igual pues vemos una bolsa capsular limpia, una cirugía de catarata que gracias a Dios se puede hacer de forma exitosa, asistida con el MyLoop. Y este es el caso de ese paciente. Este es el ojo de ese señor que operamos. En el postoperatorio vemos que el hecho de tener que usar menos ultrasonido, menos líquido durante la cirugía, pues vamos a tener córneas más claras, recuperaciones visuales más prontas y pacientes más contentos. Este es el doctor Ian Chulev, el que está en el medio, y agradezco muchísimo al doctor Calvo y al doctor Orillac por haberme invitado a conocer al doctor Ian Chulev y a operar con ellos en varias ocasiones. Las veces que me han invitado siempre me ha encantado ir. Y el doctor Ernesto Calvo pues tiene muchísima experiencia también con el MyLoop, y realmente preguntándole al doctor Ian Chulev cómo se le había ocurrido esto del MyLoop, me decía que se le ocurrió con estos alambres que se usan para cortar queso, las tablas de queso que tienen un alambre de acero inoxidable, y a partir de eso se le ocurrió que podía hacer un dispositivo que fragmentara la catarata o que fragmentara el cristalino, y desarrolló este dispositivo que honestamente me gusta muchísimo para la cirugía de catarata en cataratas muy duras, y realmente creo que tiene muchos beneficios para el paciente y para el cirujano, porque lo hace mucho más sencillo una cirugía de catarata que podría ser muy compleja. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bastante ilustrativo, bastante gráfico, que al final creo que ver y apreciar las ventajas que nos puede ofrecer MyLoop de manera gráfica puede decir más que muchas slides. Ver videos de casos reales son lo que nos pueden ilustrar muchísimo mejor. Entonces, pues nuevamente gracias a ambos. Vamos ahora a dar lugar a la parte de las preguntas. Vamos a ver si alguien de las personas que están acá haciéndonos el favor de sintonizarnos esta tarde tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo sé de entrada que, bueno, la teoría nos dice que debemos de ser muy precavidos con la posición de la mano en términos del ángulo que debemos de tener al momento de entrar. Nos dice que debe de ser 20 grados, que no deberíamos de movernos tanto para evitar cualquier tipo de estrés. Respecto a eso, ¿ustedes pueden decir algo?
Yo creo que es importante que cuando uno empieza, eso es algo que no dije, es importante los primeros casos solo dividirlo en 2, no ser buchón y querer dividirlo en 4, en 6, en 8 del primer día, porque cuando se puede romper la cápsula es cuando uno abre el dispositivo dentro de la bolsa capsular, sobre todo si está dirigiendo la mano hacia adentro o haciendo fuerza contra la cápsula posterior, se puede fragmentar. Entonces, la recomendación sería en los primeros casitos dividirlo en 2. Y una vez que ya uno se siente cómodo, que tiene la cierta experiencia, que ya ha hecho unos 4 o 5 casitos, ya puede empezar a rotarlo. E incluso a veces puede hacer uno el famoso puré de catarata, que decía Lucho Scaff con el Ultra Chopper, el puré de catarata, fragmentarlo muchas veces. Entonces puede uno esos fragmentos dividirlos en 4, en 8, las veces que quiera, pero tal vez cuando ya no tiene un poquito más de experiencia al principio, yo creo que sería mejor solo tratar de dividirlo en 2. Perfecto, perfecto. Hablando de esos primeros casos, bueno, Memo, ¿algo? Sí, no, nada más, bueno, yo que he hecho apenas estos primeros casitos, con respecto a la inclinación que decías, pues no sé, será 20 grados, 15 grados, no sé, pero sí creo que hay una ligera inclinación para dirigir el asa debajo de la capsulorhexis. No es mucho, ¿verdad? Pero sí creo que hay una ligera inclinación para estar seguros que vamos debajo, pero igual como uno lo está visualizando, pues también seguiría por visualización directa, ¿verdad? En el caso, digamos, como el caso ese mío con la pupila más pequeñita, pues creo que ahí sí traté de inclinarlo un poquito y pegarme un poquito más sobre el núcleo para estar como más seguro que estaba debajo, ¿verdad? Claro, claro. Hablando justo de esos primeros casos, en el caso tuyo, Memo, bueno, fue de alguna manera un poco circunstancial que tu primer caso, tu paciente cero, por así decirlo, tuviera una catarata no tan rígida. Pero, doctor Claudio, usted de manera premeditada escogió sus primeros casos con una catarata no tan opaca o un poco menos dura para poder ver cómo pasa el filamento por debajo, para estar seguros que estamos entrando en la cápsula, o podemos entrarle directamente a las cataratas más duras y no debería de ser un problema. Bueno, yo los primeros casos fue como ese que te mostré, fue en Panamá, en una catarata, ellos hacen cirugías de catarata de bien social para pacientes son pacientes que están con mucho tiempo con una catarata, y entonces son cataratas muy densas. Entonces son cataratas muy avanzadas, difícilmente, al menos aquí a nivel privado es muy raro ver una catarata así, pero a veces llegan, pero los primeros casos que hice fue cataratas muy duras. Creo que el gran beneficio de esto va a ser en cataratas muy, muy duras. Habrán otros casos que puede ayudar, pero sobre todo en cataratas muy, muy duras, creo que funciona muy bien. Aunque esté muy dura, siempre se ve el reflejo del nitinol o del filamento donde pasa, y si es demasiado dura y no se ve, pues uno ve la inclinación, uno donde está rotando tiene una buena idea de lo que está haciendo, porque ves donde se está rotando el filamento. No hay forma de que al girarlo el filamento quede atorado y uno pueda seguir girando. Siempre va a acompañar el giro al filamento. Siempre si la visualización de lo que yo pude sentir, si la visualización no fuera muy buena, digamos que la catarata está muy densa y no estamos viendo el reflejo posterior del asa, creo que hay que tratar como de pasarse. O sea, siempre uno siente que ya está, todavía no está. O sea, como que todavía hay que seguir rotando un poquitito más. Por ejemplo, antes de que empezara el curso, para los que estaban conectados antes, pusieron un video de un colega en otro país, no me acuerdo de dónde era, pero se veía que él se pasaba y se regresa. Entonces, a veces es bueno pasarse y se regresa, ya lo pone más o menos donde quiere. Si no está completamente perpendicular, o si no está completamente en la posición que uno quiere, lo que va a pasar es que va a quedar un cortecillo como medio de ladito, pero no va a ser nada grave. Sí, tangencial, o no va a ser nada grave, pero pues,
para que sea más sencillo y que quede más fácil, lo ideal es que esté como a 90 grados y que donde uno lo cierre, pues quede un corte lo más recto posible. Pero igual si queda un poquito inclinado no va a ser nada terrible. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Vos porque yo he visto mucho con el dispositivo anterior, casi todo el mundo yo veo como en los videos donde entran y casi siempre dirigen el asa hacia la derecha. Sí. De hecho, la primera vez que lo veo hacia la izquierda fue el video que acabas de enseñar. Justo. Digamos, esa era mi pregunta, porque a mí, digamos, el botoncito me queda con la mano, agarrándolo con la mano derecha, me queda en el dedo índice, mejor si lo dirijo hacia la izquierda. Como que si lo dirijo hacia la derecha, me queda un poco incómodo. No sé, esa era mi pregunta, sí. No tiene ninguna importancia. Es como hacer la rexis con la manecilla del reloj o al revés. Es como le quede uno más fácil, pero no Claro. tiene mayor importancia en realidad. Si entras de un lado o del otro y no tiene ninguna importancia mientras uno lo haga bien, pero Digamos, en general en los videos todo el mundo entra hacia la derecha y lo rota, cierra, pero me imagino que la mayoría de los cirujanos deben ser derechos pero han visto videos y uno se acostumbra a hacerlo siempre igual, pero no tiene ninguna importancia si lo abres hacia la izquierda, si lo haces bien. Al tratar, sí, pero al tratar, digamos, al hacerlo hacia la derecha me quedaba más como para manipularlo con el pulgar, digamos. Sí. Entonces eso era lo que me incomodaba. Uno tiene que estar cómodo. Es igual que cuando con los dispositivos de mix o todos estos dispositivos nuevos que uno tiene que con un botoncito mover hacia adelante, hacia atrás un dedo, tiene que estar uno cómodo. Entonces hay que buscar siempre, pues jugar un poquito con el aparatito antes de hacer su primer caso, ¿verdad? No es de fuerza, eso no requiere ningún tipo de fuerza, se desliza muy sencillo. En el video que mostraban al principio, hasta el de la almendra, no tenía que hacer mucha fuerza para que se fragmentaran. Entonces, sí, no tiene que estar uno con la mano haciendo mucha fuerza, simplemente eso se desliza fácilmente, pero tiene que estar uno cómodo, ya sea que va a usar el pulgar o el índice como el doctor Tapia, tiene que probarlo antes y sentirse cómodo a la hora que va a girar la mano para no estar el instrumento dentro del ojo y estar teniendo dificultades. Lo mejor es practicar por fuera del ojo un par de veces y ya que se siente cómodo, sujetarlo de la forma que se sienta más cómodo y no importa si lo mete del lado izquierdo o del lado derecho, lo importante es que lo meta dentro de la bolsa, que lo abra por completo antes de rotarlo, se rota y ahí sí se cierra. Y recordar que cuando se cierra, no cierra por completo, queda 1 milímetro, 1,5 milímetros sin cerrar, entonces con el segundo instrumento se puede terminar de fragmentar o uno puede rotar hacia un lado y hacia otro el alambre o el microfilamento para que termine de fragmentar ese pequeño puente que va a quedar dentro del lazo. Perfecto. Eso justamente de rebote contestó una pregunta que nos hacían acá. Oftalmología CR pregunta, ¿es necesario usar mucha fuerza o moderada? En sí el dispositivo tiene resistencia como sucede con los inyectores de los lentes intraoculares. No, lo que puede pasar y pasaba más con el dispositivo anterior es que se puede quedar como trabadito, sobre todo si que no hemos hablado nada de esto y tal vez no sé si debería decirlo, pero hay gente que lo reesteriliza y entonces cuando se reesterilizan a veces sí se traba un poquito. Entonces ya el ingeniero Gallo nos recomendó no hacerlo, pero si algún muchacho se le ocurre hacer eso, hay que tener cuidado que probarlo antes para que no esté pegadillo, porque sobre todo si tiene restos de sangre o viscoelástico, cosillas que se quedan ahí pegadas, se puede quedar pegado el alambre y entonces ahí sí hay que hacerle fuerza. Lo ideal sería, un mundo ideal, usar uno por caso y siempre probarlo antes.
Yo ahora que me enteré que son solo 5 veces que se pueden abrir, ya lo voy a probar menos. Hay que probarlo antes siempre porque se puede quedar trabadillo. Sí, uno de estos 5, de estas 5 veces en las que se pueden estirar y contraer, uno está previsto para hacerlo previo a entrar, para asegurarnos que el funcionamiento del dispositivo es el correcto antes de entrar en el ojo. Otra pregunta que nos hace la doctora Cristela Alemán es relacionada con las complicaciones. Si han tenido complicaciones, ¿cuáles? Bueno, yo en mi amplia experiencia de 4 casos, todavía no he tenido ningún problema hasta el momento. Yo tuve una ruptura de la cápsula posterior abriéndolo dentro de la bolsa. Entonces lo que pasa es que si lo ideal es hacer eso cuando ya tiene cierta experiencia. Pero al principio está uno pensando en muchas cosas, sobre todo antes que tenía ese tope pintado. Entonces, si se iba uno muy hacia adentro y lo abre muy adentro, podía hacer cierta presión sobre la cápsula posterior. Entonces, esa creo que sería la complicación más fea. Sería primero que se vaya uno por arriba de la cápsula, porque se lleva toda la zona y por fuera, y eso sería algo, no me ha pasado ni lo he visto, pero al que le pase, eso es algo espantoso. Y la otra complicación sería que a la hora de abrirlo, rompa uno la cápsula posterior cuando lo está abriendo dentro del ojo. Incluso si ven, cuando lo rota uno, puede uno sacarlo, volverlo a meter. Y hay gente que lo que hace es que abre, una vez abierto, lo rota dejándolo abierto, luego lo cierra. Hay varias formas de hacerlo. Pero creo que por lo menos al principio lo más fácil sería sacarlo, volverlo a meter para estar seguro de que uno lo está haciendo bien y no ejercer ningún tipo de presión sobre la cápsula posterior. Pero básicamente esa sería la complicación o el mayor temor, puede ser romper la cápsula, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que estos anillos que traen los MyLoop de segunda generación vienen a reforzar justo esa parte y a evitar esa complicación ahora al tener una barrera física, ¿no? Sí. Creo que todos estos pequeños consejitos ayudan. Para la curva de aprendizaje, como decía el doctor Tapia, es corta, pero si uno, que eso lo fuimos aprendiendo al principio, si uno tiñe la cápsula, si sigue esas recomendaciones que hicimos de siempre hidrodisecar muy bien, hacer una reacción muy grande, sobre todo al principio, pues se le va a facilitar mucho en los primeros casos, y en realidad es un dispositivo muy amigable, no es algo que requiera de mucho entrenamiento. Uno con usarlo un par de veces por fuera del ojo, ya cualquier cirujano de catarata puede sentirse seguro y utilizarlo para fragmentar un núcleo. Perfecto. Y de hecho, hablando del entrenamiento, en el caso de usted, doctor, yo ya no me quise acercar con un kit que tenemos porque pues muy probablemente me iba a cerrar la puerta en la nariz si yo le llevaba un kit de entrenamiento. Pero en el caso de Memo, sí tuvo la oportunidad de probar estos kits. SAIS desarrolló unos kits bastante bonitos en donde podemos hacer justo la práctica previa para el quirófano. Podemos hacer una práctica con ojitos esquemáticos y con cataratas artificiales para conocer qué tanta fuerza se tiene que aplicar para deslizar y para extraer y para comprimir. Este kit incluso tiene una camarita que la podemos conectar a la computadora y podemos estar viendo ahí. Incluso podemos no estar físicamente las dos personas, podemos mandarles el kit y ustedes pueden estar haciendo en la comodidad de su casa el entrenamiento y nosotros de este lado los podemos estar guiando para irles dando consejos, para ir viendo que todo vaya bien. Entonces, se los platico porque seguramente habrá más de una persona que esté interesada en esta parte del entrenamiento. Entonces, uno de esos pasos es hacer un dry lab, le llamamos nosotros con este kit. Evidentemente, nosotros les podemos facilitar, les podemos prestar un kit con algunas cataratas para que puedan jugar con el dispositivo, para que puedan conocerlo, para que puedan fragmentar algunas cataratas artificiales,
previo a que ya puedan hacer las programaciones de sus primeros casos y en ese sentido, pues que lo hagan con más seguridad. Nuevamente la doctora Cristela Alemán, muchas gracias doctora, nos pregunta, ¿ayudaría en algo colocar viscoelástico en el saco posterior antes de insertar el MyLoop o solo se recomienda agua? Bueno, yo no lo he hecho. No creo que sea necesario. En realidad, con solo hidrodisecar y estar seguro que que el núcleo rota, no creo que sea necesario. Perfecto. Pues si da un poquito más de tranquilidad, pues creo que daño no hace tampoco. Creo que pues, se puede utilizar, pero sí, como dice Claudio, no creo que haga falta. Sí, ahí me daría un poquito más de miedo también, a la vez muy poquito, ¿verdad? Y para evitar que no haya un bloqueo, que el mismo viscoelástico no desplace el núcleo hacia arriba y inyectando uno no vaya a romper la bolsa. Habría que hacerlo muy poquito, con cuidado. Probablemente mejor un viscoelástico que sea cohesivo, pero no creo que sea necesario, la verdad, honestamente. Es muy sencillo, no creo que sea necesario colocar viscoelástico o hacer una viscodisección para pasar el dispositivo. Con la hidrodisección deberá ser más que suficiente. Sí, con la hidrodisección, rotarlo, estar seguros de que rota y está separado el núcleo de la bolsa. En esos primeros casos que hicimos, recuerdo también hace varios años, existía la idea que también uno con el mismo dispositivo podría hacer una especie de disección, pero creo que lo mejor es hidrodisecar, rotarlo y ya una vez suelto fragmentar. Era más fácil, perfecto. Nos agradece la doctora Alemán por la respuesta. Creo que ya no, a ver, vamos a ver, creo que ya no hay más preguntas. No, me parece que ya no hay más preguntas. Aparentemente han sido bastante claros. Entonces, pues bueno, nuevamente no nos queda más que agradecerles. Si alguien tiene interés en empezar a utilizar este dispositivo, está Marianita Molero en la parte de Costa Rica y Sujail Urdaneta en la parte de Panamá, para que las puedan contactar. Ellas son gente de Insumed, puedan contactarlas y con mucho gusto ellas les puedan brindar la información necesaria. Ellas tienen ya estos kits que les platicaba para hacer dry labs, entonces sin ningún problema pueden coordinarse con ellas para empezar a hacer esta primera parte del entrenamiento y pues bueno, para apoyarlos en lo que sea que lleguen a necesitar con el dispositivo. Yo quiero platicarles que me parece bastante interesante que Centroamérica está siendo de alguna manera punta de lanza porque hay muchos países, entre ellos México, en donde el tema de la parte de asuntos regulatorios todavía no nos permite comercializar MyLoop. Entonces vamos a empezar a generar mucha experiencia en Costa Rica, vamos a empezar a generar mucha experiencia también en Panamá, antes que en países, antes que en otros países de Latinoamérica. Y bueno, en ese sentido, siempre es interesante cuando hay una tecnología nueva, pues tener de avanzada experiencia en la misma y poder adquirir conocimiento en la misma, porque seguramente vamos a hacer gala de ese conocimiento más adelante cuando tengamos que compartirle a los médicos de los demás países en donde se continúe lanzando MyLoop, pues esta experiencia que nosotros ya estaremos teniendo de avanzada. Entonces, doctor Claudio, un abrazo bien fraterno, bien grande. Doctor Memo también, un abrazo gigantesco hasta allá. Algo que nos ha dejado la pandemia es la facilidad para realizar este tipo de actividades y que no importa la distancia, podemos estar platicando cerquita, podemos estar platicando sin tener complicaciones o al menos tantas complicaciones de agenda para todos, ¿no? Entonces, les agradezco infinitamente que se hayan hecho un espacio en una tarde entre semana para poder platicar sobre esto y seguramente nos estaremos viendo pronto para seguir aprendiendo más de MyLoop. Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Memo. Buenas noches.
todos, Israel, muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Espero que estén muy bien. Ojalá nos veamos pronto. Así será. Muchas gracias. Que pasen excelente noche todos. I'm particularly excited about using this for something really dense, where I know I can eliminate a lot of phaco energy. So we've been using it about 4 months now and have had no complications and found it to be incredibly useful for patients with very hard lenses or loose sonules, pseudoexfoliation, even small pupils. Took my most dense lens, no view of the retina. Between Femto and MyLoop, it was like just butter. It shortened my phaco time. Even for a hard lens, everything went totally smoothly. And I really liked it. I think it has very good application in dense lenses, and I think you should try it. My last case for today is probably the densest cataract I've ever phacoed. I was actually dreading the day, dreading the case, but as I went through the day, I was actually looking forward to trying the MyLoop on it, and it did an amazing job. Got into quadrants, took the cataract out. It's still kind of a bear, but it was a lot easier than having to do it from scratch. And I can see how it actually would be a time saver in surgery and probably add an element of safety in the whole dividing process. So I've become a convert. I think it's a very interesting technology that serves, I think, both developed and developing nations, and it has real promise.